pero a uno de ellos no le gustó y lo amenazó y le dijo: ¿me vas a matar como mataste al egipcio? Y vemos que aquello llegó hasta los oídos del faraón, hermanos, se intentó matarlo, pero entonces Moisés sale, hermanos, huyendo, ¿verdad?, de Egipto, hermanos. Y sabemos que la historia dice, ¿verdad?, que fue a Madián, hermanos, y después, ¿verdad?, se encontró con unas muchachas, hijas de este sacerdote de Madián, Jetro. Y vemos que se casó con una de ellas y le ayudó a su suegro a pastorear las ovejas. En una ocasión, cuando fue al monte, hermanos, aquel monte, tuvo un encuentro con el Señor. Cuando miró la zarza, hermanos, Dios lo llamó de aquella zarza a liberar a aquel pueblo. Dios tenía propósitos para Moisés, hermanos, grandes, y lo llama, hermanos, para que haga el trabajo. Moisés tenía miedo a hacerlo. Moisés dijo: yo soy tartamudo, Señor, no puedo hablar. Pero Dios, hermanos, le dice, ¿verdad?, lo exhorta: ve, yo voy contigo, yo voy a hacer el trabajo. Moisés cree, hermanos, va. Dios libera a aquel pueblo, hermanos, lo saca de Egipto, hermanos. Y vemos que la tarea que empezó para Moisés fue una tarea dura, no fue una tarea fácil, hermanos, porque, hermanos, Moisés tenía que lidiar con gente, aunque era pueblo de Dios, hermanos, pero como quiera iba a lidiar con gente que a veces, hermanos, iba a ser gente incrédula, gente necia, gente que a veces no iba a querer, hermanos, obedecer. Y Moisés, hermanos, emprendió, hermanos, una tarea difícil. Yo creo, hermanos, que la tarea más difícil que Moisés emprendió, hermanos, fue la de lidiar con el pueblo de Dios. Estar lidiando con el pueblo del Señor, hermanos, fue una de las tareas más difíciles que Moisés, hermanos, tuvo que hacer. Y batalló, hermanos, batalló. Pero la Biblia menciona, hermanos, que Moisés era un hombre, hermanos, con grande mansedumbre, hermanos. Este hombre tremendo, ¿verdad? Tenía mucha mansedumbre este hombre, hermanos. Y vemos que él, hermanos, Dios le ayudó para poder, hermanos, introducir, hermanos, a aquel pueblo a la tierra prometida. La meta ahora era, hermanos, que sacó al pueblo de Israel de Egipto para llevarlo, hermanos, a la tierra prometida, donde Dios, hermanos, les iba a dar aquella tierra por heredad. Moisés, hermanos, tenía ese deseo, ese propósito, hermanos, de llegar allá. Él lo deseaba con todo el corazón, hermanos, de llegar hasta allá, a aquella tierra de Canaán, hermanos, y heredar aquella tierra, meter a los hijos de Israel allá, hermanos. Moisés quería hacer eso, pero iba batallando con la gente, hermanos, iba batallando. Moisés tenía el deseo de llegar allá, y el propósito de Dios era introducirlo allá, hermanos. Pero dice la Biblia que en una ocasión, ¿verdad?, pasó algo, hermanos, en la vida de Moisés. Pasó que, como siempre, el pueblo neciaba con Dios, ¿verdad? Y vemos que no tenían agua. Y el pueblo empezó a repelar, a alegar, ¿verdad?, a discutir que querían agua y que querían regresarse para Egipto. Y querían regresar, y Moisés va a la presencia de Dios con Aarón y le dice: Señor, este pueblo quiere agua, mira cómo están las cosas. Y Dios, hermano, le da instrucciones a Moisés. Vamos por favor al Números capítulo 20. Gloria a Dios, sin perder ahí donde estamos. Números capítulo 20. Versículo 1 como hasta el 12 voy a estar leyendo. Así la palabra del Señor. Y llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y asentó el pueblo en Cades, y allí murió María y fue allí sepultada. Y como no hubiese agua para la congregación, juntáronse contra Moisés y Aarón, y regañó el pueblo con Moisés, y hablaron diciendo: ojalá que nosotros hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Y por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni granadas, ni aún de agua para beber. Y fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio, y echáronse sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña en ojos de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación,
y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y juntáronse Moisés y Aarón. Díjoles: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano e hirió la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme en ojos de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Algunos analistas de este versículo de la Biblia dicen, hermanos, y estamos en parte de acuerdo, porque dicen: Moisés no entró a la tierra porque golpeó, ¿verdad?, la roca, y la roca era Cristo y estaba golpeándolo. Sí simboliza eso, hermanos, simboliza que sí, hermanos, que el Señor iba a ser herido por nuestras rebeliones. Pero no fue eso por lo cual Moisés, hermanos, no entró a la tierra prometida. El punto por lo cual, hermanos, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, hermanos, fue porque no guardó su testimonio, hermanos. Y por esa causa no pudo entrar, hermanos, Moisés a aquella tierra. Cuando estamos hablando de testimonio, quizás usted se pondrá a pensar, vamos para allá en un momento. Testimonio, hermanos, cuando hablamos de testimonio, nosotros los hijos de Dios, hablamos de que estamos testificando, hermanos, a un Dios poderoso. Estamos dando testimonio de ese Dios que nos levantó, hermanos, que nos rescató de la muerte, que nos perdonó nuestros pecados, que nos limpió, que nos dio vida, hermanos, y que ha hecho tantas cosas en nuestra vida. Estamos dando testimonio de un Dios bueno, hermanos, de un Dios de misericordia, de un Dios de poder, de un Dios también que aborrece el pecado, pero que ama al pecador. Estamos dando testimonio del Rey de Reyes y del que hizo todo el universo, el Señor de señores. A Él sea la honra y la gloria por siempre, hermanos. Damos testimonio de un Dios vivo, hermanos, de un Dios que ya no está muerto, que está vivo, que es cierto que murió y fue crucificado, hermanos, pero que triunfó sobre la muerte, triunfó sobre Satanás, y ahora está, hermanos, con vida, y Él está aquí y te habla tu vida por medio del Espíritu Santo. Administra tu vida, te habla por la palabra. Eso es un Dios que testificamos, hermanos, un Dios que vive, que ya no está muerto, ya no está crucificado, ahora Él vive y te quiere ayudar y te está ayudando. Gloria sea al Señor, aleluya. Alabamos al Señor. Damos testimonio, hermanos, de ese Dios poderoso, y también debemos dar testimonio, hermanos, con nuestra vida de ese Dios poderoso. Testificamos con nuestras palabras del poder de Dios y del amor de Dios, pero también, hermanos, debemos dar testimonio de ese Dios bueno, de ese Dios misericordioso que se llama Jesús, hermano. Con nuestra vida, hermano, con nuestra vida damos testimonio de ese Dios de poder, hermano. Con tu testimonio tú estás hablando que Dios vive, hermano, y que Él es real. Y que ese testimonio tienes que cuidarlo, hermanos, que Dios te encarga que lo cuides. Moisés, hermano, dice la Biblia que, hermanos, donde leímos en el versículo 10: y juntáronse Moisés y Aarón y la congregación delante de la peña, y díjoles: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Moisés, hermano, era un hombre que conocía a Dios muy bien, perfectamente sabía quién era Dios, no ignoraba o tenía un conocimiento a medias. No, hermanos, Moisés conocía plenamente quién era Dios, quién era el Señor, cuál era su carácter. Moisés lo sabía. Podemos ver su testimonio, hermanos, en la Biblia, de cómo él, hermanos, Dios lo usó. Como Moisés, dice la Biblia, que hablaba con Dios, hermano, no por medio de un profeta, sino directamente él hablaba con Dios. Moisés conocía al Señor, Moisés conoció el poder de Dios, porque Dios lo usó, hermanos, a Moisés para que abriera el mar rojo. Claro, fue el Señor, pero usó a Moisés, hermano. Moisés fue conociendo a Dios. En una ocasión dice la Biblia, hermanos, también cuando el pueblo hizo airar al Señor, hermanos, al Dios poderoso, se enojó el Señor y le dice a Moisés: Moisés, hazte a un lado, porque en este momento voy a consumir a este pueblo que es duro de corazón. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés, hermano? Moisés se pone delante del pueblo y empieza a interceder. Dice: Señor, no lo hagas, Señor. Mira qué van a decir las gentes, que el que los sacó de Egipto no pudo con ellos y los mató en el desierto. No, Señor, no lo hagas. Y Moisés, hermano, mire, hermano, qué grande, hermano,
la oración de Moisés, porque Moisés conocía el corazón de Dios, y cuando Moisés